que por lo que él creyó, por la fe de Abraham, fue hecho justo. La iglesia, cuando tiene fe, para poder ser iglesia y para poder ser justificados, necesitamos tener fe. Sin fe no podemos entrar al reino de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice la Escritura que todo lo que no proviene de fe es. Entonces yo puedo tener muy buenas actitudes y acciones dentro de la iglesia o mi ministerio, pero si lo que origina mis acciones no procede de fe, estoy pecando. Aunque sean muy buenas, aunque ayude a alguien, aunque estoy beneficiando a una persona, aunque la iglesia está siendo beneficiada por lo que estoy haciendo, pero si mis acciones no se originan en fe. Es que hay mucho ministerio que sus acciones no se originan en fe, ¿sabían? Se originan en intereses económicos. Hay muchos discípulos que sus acciones, su búsqueda, su servicio no se origina en fe, se origina en un interés de posiciones dentro de la iglesia. Entonces, toda acción que no proviene de fe es pecado, aunque lo que esté haciendo sean cosas buenas. Entonces, la fe es vital, es importante dentro de la vida de la iglesia. Y hoy vamos a ver una serie de aspectos, aunque obviamente hay muchísimos más, pero al menos vamos a ver algunos aspectos que la iglesia gloriosa, esa iglesia que tiene fe, una vida de fe, debe manifestar y debe expresar. Vamos a leer aquí en Hebreos capítulo 11. Y aunque hay muchos aspectos que tiene que ver o que nos habla acerca de la fe acá, solo voy a mencionar algunos. Quiero que veamos el primer caso y está en el versículo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos 11, 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice que Noé, por la fe, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Noé por la fe? Preparó el arca. ¿Cuál fue la evidencia de que Noé tenía fe en Dios? Accionó, construyó el arca. Hoy mucha gente en la iglesia dice: no, yo soy un hombre de fe, soy una mujer de fe, dice la hermana. Yo tengo fe, pero no ejecuta lo que el Señor nos está enseñando en el diseño. Entonces no le ha creído a Dios. Fíjese la fe que tuvo que tener Noé. No había llovido. Las cosas que aún no se veían, dice. No se conocía la lluvia, mucho menos una tormenta. Y que le diga: prepara el arca porque va a llover. Que aún sus ojos no habían visto, ni su entendimiento pudo haber razonado. Sencillamente él, porque le creyó, obedeció. Pero la iglesia, ¿cómo actúa muchas veces? Hermano, ¿usted tiene fe? Amén. ¿Pero evangeliza? No, es que mire, pues yo no sé si la gente va a creer y la gente. Entonces no le he creído a Dios. Está orando por los demás, manifestando el poder de Dios. No, fulano, la hermana sutana, mire, wow, así rapidito sanan todos cuando hay ahora. Entonces yo quiero que reconozcan a esa parte del cuerpo de Cristo. Y siempre
esquivamos la responsabilidad como iglesia tenemos, pero la razón que origina muchas veces nuestra falta de accionar es que no le hemos creído a Dios. Si yo pregunto hoy cuántos tienen fe, seguramente todos dicen amén. Pero ¿cuáles son las demostraciones de que tienes fe? Es que la fe se demuestra. Vuelvo a preguntar, ¿cuál fue la evidencia de que Noé le creyó a Dios? Que construyó el arca. ¿Y cuál es la evidencia que tú tienes para demostrarle a Dios que le has creído? La evidencia le va a demostrar a Dios y vamos a evidenciar que nosotros le creímos al Señor. Pero para eso necesitamos actuar. La obediencia, el accionar le demostró a Dios que le creyó. Yo puedo decir y llorar y decirle delante de la presencia del Señor todo mi corazón, pero no lo hago. Entonces no le creí. Apóstol Abraham, qué mensaje, apóstol. Uy, hoy sí, qué tremendo. Gloria a Dios por su vida, apóstol, qué mensajazo. ¿Lo hemos hecho? Entonces no creímos el mensaje. ¿Me doy a entender? Es que Dios pudo decir de Noé que le creyó. ¿Por qué? Porque ahí estaba el arca, ahí estaba la evidencia. Obedeció, aunque sus ojos nunca habían visto eso, pero él accionó porque le creyó a Dios. La iglesia gloriosa es aquella que le cree a Dios. La iglesia gloriosa es la que confía en Dios, aunque sus ojos no hayan visto lo que Dios ha dicho que va a suceder. Es que ninguno de nosotros hemos visto esa plenitud manifestada en la iglesia. La estamos experimentando. Estamos siendo llevados a eso. Ay, no, pero mire, que cambie mi cuñado. Ay, no, Dios santo. No, hombre, eso está duro. Mi esposa, ay, no, mire, pastor, mi esposa está rebelde usted. Ese mi esposo es duro. Mire, le hablamos, no quiere obedecer, no se mete al adiestramiento. No, él sí, no, definitivamente ni naciendo de nuevo se compone. Entonces no hay fe. Muchas veces no le hemos creído a Dios en el proceso en que estamos siendo transformados, porque ahí van las críticas. Ve, ya vieron, mira, el hermano todavía sigue diciendo, mira lo que dice, mira cómo actuó, ya viste que ni está siendo cambiado, ve, ni está siendo transformado. Entonces saber a qué viene a la iglesia. Entonces no estamos teniendo fe. Y tenemos que tener cuidado, porque Misión Cristiana del Calvario debe evidenciar su fe en la obediencia que tiene, en la ejecución de las cosas que Dios nos está enviando a hacer. Otro aspecto fundamental de la fe, voy a tener que correr un poquito con algunos puntos. Siempre aquí en Hebreos, pero ahora veamos el versículo siguiente, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y mira esto, y salió sin saber a dónde iba. Porque la fe, ¿sabes qué hace? La fe te hace ser gobernado por Dios. ¿Crees? Sencillamente obedeces. Él no sabía ni a dónde iba. Sal de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, no a la que ya te mostré. Señor, está en mi corazón obedecerte.
yo anhelo hacer tu voluntad, solo dime a dónde, Señor, y yo voy. Y el Señor te está diciendo, ve, sal. Sí, Señor, yo lo voy a hacer, pero solo muéstrame a dónde, la forma en que me vas a llevar. Señor, muéstrame. No, sal. Sí, Señor, yo solo estoy esperando. Y no te mueves, no accionas. Es porque no le has creído. Es que no hay nada como salir a lo seguro, ¿verdad? Y muchas veces queremos actuar así con el Señor, con lo que nos está hablando. Queremos ir a lo seguro. Ah, no, ya sé que tengo que ir allá. Entonces, ahí sí voy. Pero cuando el Señor te dice, da pasos, empieza a caminar. Y Señor, pero ¿cómo me va a ir? Señor, ¿y cómo llego? Señor, ¿y será que todo me va a ir bien? ¿Y será que? No, es que no sé si es la voluntad de Dios. Abraham no sabía ni a dónde lo llevaba el Señor. Sencillamente porque le creyó, agarró maletas y vámonos. Porque Él es Dios y lo único que me corresponde hacer a mí es obedecerle. La fe te lleva a ser gobernado. La iglesia gloriosa necesita fe, necesita creerle a Dios para poder ser gobernado. Como decía el Señor hoy, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué es lo que está pasando? Es una iglesia que expresa, sí, la naturaleza de Cristo. Pero la iglesia gloriosa, el Señor nos decía hoy que es una iglesia que vive bajo gobierno. Pero la iglesia que vive bajo gobierno es la que le cree. Es que si no le creo, pues, ¿cómo hacerle cuando dudo? Entonces ahí viene mi razonamiento, ahí viene mi justificación, ahí vienen razones que yo encuentro para no obedecer. Pero cuando creo, obedezco. La iglesia gloriosa es gobernada, pero para ser gobernada se necesita que sea una iglesia que sepa creerle a Dios, que sepa confiar en el Señor. Y en el transcurso del mensaje creo que cada quien vamos a ir viendo si verdaderamente confiamos en el Señor. Es que decir un amén cuando me preguntan, ¿usted confía en el Señor? Es una cosa. Cuando estoy en medio de una crisis, esa es otra. Y Abraham evidenció que porque le creía, sencillamente obedecía. Lo único que la iglesia tiene que entender es que sea Dios el que está hablando. Y de ahí, obedecer. Solo tiene que discernir que sea Dios, que sea su palabra, y después no tengo que ponerme a juzgar, a analizar, a pensar si lo hago o no lo hago. A ver, hermanos, reunámonos. ¿Qué dicen? ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? Familia, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? Eso, la iglesia gloriosa le cree y le obedece. Porque la iglesia gloriosa es gobernada. No puede ser una iglesia gloriosa si no es gobernada. Porque le cree, porque confía, porque conoce quién es. Y eso es algo muy lindo que pasó aquí también. En el versículo 11, Hebreos 11, versículo 11 también. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está la clave de la fe. Porque creyó que era, ¿qué cosa? Fiel quien lo había prometido. Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo. Y ellos le creyeron. Se vieron a sí mismos y vieron su incapacidad humana. Analizaron el tiempo y dijeron, el tiempo ya pasó, humanamente ya es imposible. Pero Abraham le creyó a Dios. Creyó que era fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel?
¿Seguros? Me quiero asegurar. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? ¿Y qué pasa cuando oramos? Señor, ¿me vas a sacar de esta crisis? Señor, yo no sé si me vas a sanar. Señor, yo no sé si el problema en mi hogar se va a resolver. Entonces, ¿es fiel o no es fiel? Creo que es fiel o no. Cuando a veces en mis oraciones estoy dudando si Él va a cumplir su promesa. Señor, ¿me vas a prosperar? ¿Me vas a bendecir? ¿Cuántos creen que Él es fiel para bendecirnos? ¿Él ha prometido bendecirnos, sí o no? ¿En lo económico? Algunos no están muy seguros. ¿Dios ha prometido bendecirte en lo económico? ¿En lo espiritual? En todo. Amado, yo deseo que seas prosperado en algunas cosas. Amén. No, dicen que en todo, así como prospera tu alma. ¿Qué tan fiel es Dios para cumplir eso? ¿Qué tan fiel es? Te reto a que se lo evidencies a Dios y a la gente que te rodea. Misión Cristiana del Calvario debe evidenciarle al mundo que Dios es tan fiel para bendecirme en todas las áreas de mi vida. Pero escuchen, no se emocione, porque aún lo económico es un gran problema en medio de nosotros. ¿Por qué muchos de nuestros discípulos no vienen al Congreso? Porque no tienen para pagar el Congreso, no tienen para pagar el hotel, no tienen para pagar el boleto de avión, no tienen. ¿Entienden? ¿Por qué no puedo ver Reforma Apostólica? Es que no tengo para poner internet en mi casa. ¿Por qué muchas veces la construcción de los templos cuesta tanto, lleva tantos años? Lo económico todavía es un problema. Yo no sé por qué le suben al Congreso si lo deberían de bajar, y ya cuando me cobran de más, estalla la bomba atómica ahí. Lo económico todavía es un problema. Hable lo que quiera con los discípulos, pero hábleles de dar y ahí ya cambia la cosa. Para servir, tómeme en cuenta, hermano. Muy bien, necesitamos para servir que colaboremos. No, ahí sí ya no. No, yo le estoy ofreciendo mi tiempo, mi trabajo, mis dones, mis talentos para la gloria del Señor. Pero ya que nos toca en lo económico, ahí ya es un problema. ¿Sí o no? Ahí no dijeron amén, son tremendos. Y aunque no digan amén, hermanos, todavía lo económico es un problema. Y entonces, ¿qué está pasando? No estamos demostrando que Dios es lo suficientemente fiel para cumplir lo que Él ha dicho, porque no tenemos fe. Gente en nuestras iglesias que aún pasa mucho tiempo sin trabajo, porque no tiene fe para creerle a Dios. Llegó una persona conmigo y me dijo: Apóstol, tengo este problema, he estado sin trabajo, yo no sabía cuánto tiempo. ¿Y qué ha pasado? Y me dice: es que ya llevo más de un año sin trabajo. Y le empecé a contar testimonios de algunos discípulos que, por ejemplo, en Poptún, no me van a dejar mentir, en San Luis, gente que escuchó la palabra del Señor en uno de estos congresos cuando Él habló que Dios iba a prosperar y que iba a levantar nuevos negocios, empresas. La gente creyó la palabra, la tomó para sí, fue, la aplicó y levantó empresas y levantó negocios, y ahora están bien prósperos. En un par de meses o 3 meses, algo así, ya tienen sus empresas levantadas. Y le digo, ellos lo oyeron una vez.
Tú tienes 3 meses de estarlo oyendo aquí. ¿Y por qué vienes a decirme esto? Entonces, ¿a qué vienes? Le dije. Así le dije. Estás viniendo, pero no estás viniendo a escuchar a Dios. No le has creído a Dios. Has oído lo que Dios ha dicho, pero no le has creído a Dios. Es que Misión Cristiana del Calvario debe dar evidencias de que le cree a Dios. ¿Podemos decir que Dios fue fiel en cumplir la promesa con Abraham? ¿Por qué podemos decir? Porque ahí estaba Isaac, ¿sí o no? Cuando estuvo Isaac, dijo, ahí está, le creyeron. Es que Dios es fiel. Misión Cristiana del Calvario, ¿cuál es la evidencia que está dando de su bendición? De tu vida espiritual en crecimiento, de la ejecución de tu ministerio, de tus dones. ¿Dónde está la evidencia? Dios es fiel para cumplir lo que Él ha prometido. Si Él en su palabra ha dicho, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Él es lo suficientemente fiel para cumplir su promesa en medio de nosotros. ¿Ya vieron? Por eso es que no hemos llegado. Yo creo que sí se va a cumplir. Una persona en una ocasión me dijo, mira, seamos francos, ¿de verdad crees que eso va a pasar? Si dudamos no lo vamos a alcanzar, hermanos. Abraham y Sara recibieron la promesa porque su actitud estaba puesta en lo que él era. Se vieron a sí mismos y ellos entendieron que humanamente eran incapaces, pero cuando entendieron quién era el que les había dado la promesa, dijeron, aquí no hay problema. Esterilidad o no esterilidad, viejos o no viejos, Él es lo suficientemente fiel para cumplir lo que ha prometido. Ese es el Dios de una iglesia gloriosa. Y esa es la iglesia gloriosa que expresa quién es su Dios. Misión Cristiana del Calvario debe dar evidencias en todas las áreas de su vida. ¿Cuántos le creen a Dios en lo que Él habla? Hace un tiempo Dios habló de cuidar nuestra salud. ¿Cuántos han cuidado su salud? En pocos veo evidencias. Entonces no le hemos creído. ¿Me entienden, hermanos? Es que la fe tiene evidencias. La fe sin obras es muerta. No tiene sentido, no tiene razón una fe si no tiene acciones. La fe sin obras es muerta. La fe debe evidenciarse en medio de la iglesia. La fe en todo. La fe en que Él es lo suficientemente fiel. Pero acudimos ante la presencia del Señor con interrogantes que demuestran inseguridad. Señor, ya no sé qué hacer con mis hijos. Ya no sé, Señor, yo no sé si van a cambiar. Padre, mejor te los entrego porque yo... ¿Eso es una oración de fe? No, es una oración de incredulidad. ¿Cómo evidenciaron su incredulidad los discípulos en la barca? ¿Cómo la demostraron? Me quedé sordo hoy. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué más? ¿Cómo lo evidenciaron? Se angustiaron. Fueron corriendo a despertar a Jesús. Señor, ¿no tienes cuidado? Estamos a punto de morirnos. ¿Cómo llega usted con el pastor a veces? Apóstol, ¿eso qué hacer, pastor? No sé qué hacer, ayúdeme. Ore por mí, por favor. Mire mi situación, mire la crisis, mire el problema. Todo angustiado. Viene por un milagro, pero viene sin fe. Por eso Jesús les dice, hombres de poca fe. Y solo se pone en pie y le dice, calla
y enmudece a la tormenta, y enseguida se hizo bonanza, dice la palabra. Nuestras actitudes evidencian que estamos faltos de fe. Nuestra fe es muy pequeña. Hemos confundido cuando Jesús enseña y dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, y como ciertamente el grano de mostaza es insignificante, es muy pequeña, decimos con una fe pequeña suficiente. Así necesitas la fe, mira, como el grano de mostaza, así pequeña, y puedes decirle a este monte, trasládate. A ver, pruebe, vamos a ver si pasa. Jesús mismo demostró en diversas ocasiones. A sus discípulos varias veces les dijo, hombres de poca fe. Pero aquella mujer cananea le dijo, mujer, grande es tu fe. Hombres de poca fe, mujer, grande es tu fe. Al centurión, ¿qué le dijo? No he hallado tanta fe ni en Israel como en él. Jesús mismo está evidenciando que el milagro se recibe con una fe grande y no con una fe insignificante. El grano de mostaza es la más pequeña, pero se convierte en la más grande de las hortalizas. Podemos comenzar con una fe pequeña, pero tenemos que desarrollarla hasta ser una iglesia con fe, para poder decirle al monte que se traslade, para poder orar por los enfermos. ¿No es cierto que a veces los demonios sacan corriendo a la iglesia, tiemblan las piernas? Le dice el pastor al discípulo, mira, ve a orar tú, echa fuera demonios. Ay no, pastor, por favor, hombre. Mire, manda al hermano, él no ha venido, y castíguelo ahí que vaya él. Mejor, yo sí he sido fiel. Como que orar por demonios fuera castigo. Vaya con gozo, porque usted sabe que Dios es fiel, que le dijo, impondrán mi mano sobre los enfermos y ellos sanarán, echarán fuera demonios. Él es lo suficientemente fiel para cumplir lo que ha prometido. Lo que necesito yo es fiel. Entonces el problema no está en la fidelidad de Dios. El problema está en mi fe. Jesús le dijo, conforme vuestra fe, ¿qué? Conforme vuestra fe se ha hecho. De acuerdo a tu nivel de fe, de acuerdo a cómo sea tu fe, así recibe tu milagro. Me encantó escuchar un testimonio de una hermana, me parece que de allá de México. Le detectaron una enfermedad en un grado ya muy avanzado, y ella hizo lo imposible y luchó contra viento y marea para poder estar presente. No sé, ayer venía de viaje, no sé si ya está presente. Ahí está. Hermana, en el nombre de Jesús, conforme tu fe se ha hecho, conforme tu fe. Ella dijo, voy a ir al Congreso a arrebatar mi milagro. Los médicos dicen algo, los resultados médicos dicen algo, y tienen razón, pero Dios tiene más razón. La palabra de Dios es más poderosa que un resultado médico. La palabra de Dios es más poderosa que los resultados médicos. Lo que Dios dice aquí, que por su llaga hemos sido curados, tiene más poder que lo que el médico te ha dicho. Una iglesia gloriosa no es la que le cree más a un resultado médico que a la palabra de Dios. Uy, que el doctor le diga, te quedan 6 meses de vida. Ah, ya, no, ya mañana mejor. Tenés una enfermedad incurable. Ay, no. Apóstol, mire, vengo al Congreso solo para que ore por mí. Entrégueme al Señor de una vez, porque ya no hay solución. Muchas veces la iglesia le cree más a la palabra del doctor. Es cierto, él tiene razón humanamente, pero la iglesia gloriosa tiene razón por lo que está escrito en la palabra de Dios. La iglesia gloriosa es la que le cree al Señor.
Tampoco es aquella actitud de no es cierto, doctor. No es cierto, no lo acepto, no lo recibo. No, si es cierto, está bien mal. Está grave la situación que tiene, es difícil. Pero entre más difícil, más grande la manifestación del poder de Dios. Eso es lo bueno. ¿Quiere ver cosas mayores? Ahí está la situación para ver las cosas mayores. Las enfermedades no detienen a Dios. Las enfermedades son instrumento de Dios para evidenciarte a ti su poder y su gloria sobre tu vida. Pero nunca te pongas bajo la autoridad y bajo el gobierno de una enfermedad. Aquí la enfermedad ya me mató, ya, mire, esto es terminal. Esto, mire, la crisis se puso peor. Mire, te pones bajo el señorío de la enfermedad. Mejor ponte bajo el señorío de Cristo. Escrito está, por sus llagas hemos sido curados. No es una probabilidad de algo que puede pasar. Es algo que ya fue hecho para la gloria de Cristo Jesús. Pero es la iglesia que le cree, que conoce que Él es fiel. Abraham y Sara entendieron que Él era suficientemente fiel para cumplir lo que había dicho. El problema de la iglesia cuando actúa en fe es que hemos confundido y a veces decimos que actuamos en fe, pero realmente lo que hacemos es cometer imprudencias. Quiero que vayamos rápidamente. Bueno, solo voy a mencionar para base el versículo 23. Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Mire, qué tremendo eso. Dice que le creyeron, ¿sí o no? Dice que no tuvieron temor del decreto del rey, ¿sí o no? Y entonces, ¿por qué lo escondieron? Es que el asunto que a veces confundimos la fe con la imprudencia. Cuando Moisés nació, y si vamos aquí a Éxodo capítulo 2, versículo 1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso le tuvo escondido. ¿Cuánto tiempo? 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió y vio al niño, y aquí el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Dice Hebreos que por la fe sus padres escondieron a Moisés porque no tuvieron temor al decreto del rey. Muchas veces la iglesia dice: no, yo tengo fe, aquí está, a ver si tengo fe en Dios. Aquí está, aquí no va a hacer nada el rey, aquí no va a pasar nada si yo le creo. Sin embargo, ellos tuvieron fe, porque Hebreos dice que por la fe de ellos, pero también fueron sabios y fueron prudentes. Cuando ellos ya no pudieron esconderle más, dice que hicieron esta, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre. Esa arquilla la calafatearon y pusieron ahí al bebé. Pero la madre de Moisés no dijo: bueno, por fe, Señor, yo entrego a este niño en tus manos,
Así que, Señor, tú lo vas a cuidar. Por la fe, Señor, yo actúo, así que tú cuídalo. No, puso a la hermana mayor, a la hija, a que estuviera ahí pendiente. Ahí iba, en la orilla del río, ahí iba viendo, iba cuidando. Y muchos de nosotros decimos, Señor, yo te creo, voy a iniciar un negocio, así que por fe que funcione bien. Y ahí viene para abajo el negocio. Señor, por la fe, mira, aquí está. Y no supervisamos, no cuidamos, no tomamos decisiones correctas. Dios ha hablado de que en Misión Cristiana del Calvario va a levantar grandes empresarios. Pero ¿saben por qué no ha pasado? Porque queremos actuar en fe, pero siendo malos administradores. Contratando a la gente incorrecta. Contratamos a la gente por conocida, porque apreciamos a mi familiar, y le damos posiciones a gente que no sabe ejecutarlas. Administramos incorrectamente, entonces las empresas fracasan, los negocios no dan resultado. Señor, ¿qué pasó? Señor, si te creí. Señor, si yo actué en fe. Señor, si yo obedecí cuando tú dijiste. Sí, pero no fuimos sabios ni prudentes. La fe debe ir acompañada de acciones sabias y prudentes. La fe en un negocio debe ser acompañada de una sabiduría para administrar, para dar directrices, para cuidar que las cosas se lleven a cabo de la manera correcta. No actúes en fe, pero tomando decisiones imprudentes. Porque después le decimos, Señor, me fallaste. Tú dijiste y yo hice. Tú dijiste que levantara un negocio, yo lo levanté, pero mira, fracasó. Ese profeta me engañó, no era de Dios la palabra. Claro que sí era. Quizá tuviste fe, pero no la entendiste correctamente. Porque la fe debe ir acompañada de decisiones sabias y decisiones prudentes. Para la administración de la iglesia, ¿cuántos ministerios tienen fe de Dios para la iglesia? Pero la administramos incorrectamente. El Señor da la directriz de que se recoja una siembra y que se use para determinada situación, y nosotros la usamos para otra. Malos administradores. Entonces queremos que Dios nos prospere, pero administramos incorrectamente los recursos, los ministerios, los dones, los talentos. Administramos incorrectamente los negocios del Señor. Entonces no podemos ver prosperidad o bendición en algo donde no estamos